Llegando tarde otra vez, buscando ser inmortal. Cambié el lugar del amor, te imaginaba casual. Bienvenidos a El Ojo, un espacio donde exploramos las fuerzas que moldean un mundo transformado en el que vivimos, de la mano de la geopolítica, noticias, análisis de actualidad, invitados especiales, buenos libros y buena música. Soñaba ser una flor, tapa de la Rolling Stone. Me cuesta verte llegar, siempre elegante tu andar. Tan fina como un cristal. Y yo, tan raza perro y vos no. 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 Tras menos de 2 horas sin lograr un alto el fuego. Fue el primer encuentro cara a cara en 3 años de guerra entre representantes de Kiev y de Moscú. Y desde la delegación ucraniana acusan a la contraparte rusa de presentar exigencias imposibles para un alto el fuego. Según el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, anfitrión y mediador en las negociaciones, ambos países acordaron estudiar los planes mutuos para un futuro alto el fuego. La delegación ucraniana ha propuesto un encuentro bilateral entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el ruso Vladimir Putin, además de confirmar que alcanzaron un acuerdo para intercambiar 1.000 prisioneros de guerra por cada bando. Mucho ruido y pocas nueces en la conclusión de la que se habla ahora mismo tras aquella reunión en Turquía. Queremos ampliar la mirada desde Turquía y también Estonia, y lo hacemos con los periodistas Andrés Mourenza y Ricardo Marquina, respectivamente. Comienzo, Andrés, contigo allá en Estambul para preguntarte, y para ser también sincero, se logró muy poquito. Decíamos en esta reunión entre las partes, reportes hablan de acuerdos de intercambio de prisioneros y también otras propuestas a evaluar. Aquí la pregunta para ti, ¿qué valor tiene este encuentro entonces? Bueno, en primer lugar, es un encuentro que ha estado precedido por múltiples tensiones, por cruces de acusaciones. Así que es verdad que respecto a las expectativas que se habían creado durante la última semana, es un pobre resultado. Pero en realidad sí que se ha producido un pequeño acuerdo, es este acuerdo de los prisioneros. En cuanto al volumen de canje de prisioneros de guerra, no está mal, es uno de los mayores hasta la fecha, serán 1.000 por cada bando, y se han emplazado ambas partes a seguir debatiendo para un alto el fuego, que es la principal exigencia de Ucrania ahora mismo sobre el terreno donde Rusia está avanzando. En este sentido, compartirán los documentos con sus demandas y sus exigencias en los próximos días, y decía el ministro turco, el anfitrión y mediador, que se han comprometido, o que están comprometidos en principio, a una nueva reunión sobre este tema. Y bien, como decías también, la idea del encuentro era intentar negociar una salida negociada a esta guerra iniciada por Rusia, pero Putin terminó enviando a funcionarios de bajo rango. Y la pregunta para ti, Ricardo, funcionarios que no tienen, hay que decir, poder de decisión. ¿Se confirma de esta manera el desinterés de Vladimir Putin, como ha dicho la Unión Europea? Bueno, Ricardo, buenas noches a todos los televidentes. Hoy un programa especial sobre las negociaciones que se están llevando adelante o que están fracasando adelante en Turquía, entre Rusia y Ucrania y la Unión Europea, por supuesto, y también una actualización sobre el conflicto India-Pakistán. Arrancamos con un video sin anestesia para meternos de lleno en el tema. Un tema apasionante de por sí. Sabemos que este conflicto ya lleva más de 3 años. Había una perspectiva o una expectativa muy grande con la presencia de Putin, que fue en definitiva el que convocó esta reunión, y no fue. Si bien envió funcionarios diplomáticos y sus representantes de primer nivel, ya vimos que los propios periodistas que asistieron a la reunión dicen que eran de segundo nivel. El presidente Zelensky, por otro lado, dijo, bueno, ya ven la voluntad que tiene Putin de negociar. Por lo tanto,
en principio no aceptaron las condiciones que propuso Rusia de una serie de temas que ahora Ricardo nos va a ampliar. Pero bueno, las negociaciones no han salido como se esperaba que podían salir. Es decir, si alguien esperaba que pudiera pasar algo. Así que bueno, te doy la bienvenida, Ricardo. Una alegría estar de nuevo acá, de vernos de nuevo en estas lides, analizando el mundo. Buenas tardes, Fernando. Un gusto verte otra vez y también una alegría más sabiendo que cada vez los programas que estás realizando del Ojo con todo el esfuerzo que haces, cada vez van adquiriendo cada vez más adherentes para seguir las temáticas estas que básicamente los que hemos estado metidos en este tipo de temas y hacemos los análisis un poco más profundos, la idea no es complicarle la vida a la gente, sino poder sintetizar y transmitirle ideas sencillas para que puedan entender lo que a veces es difícil de entender. Y si seguimos un poco como la periodista de la Deutsche Welle hablaba de mucho ruido y pocas nueces, yo creo que el mejor título sería el de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque cuando entrevistan a los especialistas y vos mismo, los que seguimos el tema, dábamos la posibilidad mínima de que hubiera una reunión presencial entre los dos presidentes, porque implica las acciones en el mundo diplomático mandan muchos mensajes. Y como le hemos hablado acá, nosotros no nos basamos en los dichos, sino en los hechos. Y los hechos son de que el presidente ruso no quiere bajar al nivel del presidente ucraniano. Aparte de lo personal, de que lo odio, lo deteste o todo lo que sea, porque en definitiva es la persona que impidió el cumplimiento del objetivo que se propuso el 22 de febrero del 2022, que era desplazar al gobierno ucraniano y poner un gobierno títere de Rusia. Después lo otro, ya hemos hablado acá, lo mostramos en un par de programas atrás, la guerra a largo plazo le sirve mucho más a Ucrania por el tema de recursos materiales, recursos humanos, una economía casi paralela desarrollada con el mundo no occidental. Y por el otro lado, en el lado ucraniano, sin duda es una difícil negociación con todos los muertos militares, civiles y la pérdida casi del 20% del territorio ucraniano, con aliados que en un principio de la invasión de Crimea miraron para el costado para no tener problemas con el principal proveedor de recursos baratos como gas y petróleo. Entonces, Ricardo, ¿de cuántos muertos estamos hablando aproximadamente al día de hoy? Contando incluso, porque estuve haciendo un poco de investigación, contando con los norcoreanos que mandaron al frente, con las empresas de seguridad privada que están cumpliendo sus funciones y los daños colaterales. Podemos establecer que es enorme la cantidad de muertos, que hay aproximadamente 40.000 muertos. Mirá, más. Nosotros hemos seguido la temática y hay unas gráficas de cálculo no solo basado en esta guerra, sino en la guerra de Chechenia, la guerra de Vietnam, Corea, ¿cuál más? Mismo Somalia. No, Chechenia, Vietnam, Corea y Segunda Guerra Mundial. Calculado por un instituto británico que creo que está muy aproximado. Por el lado ruso se habla de entre 70 y 80.000 muertos. Y estadísticamente por cada muerto se calculaba 3 heridos, pero por el tipo de combate que realiza el ejército ruso, que es la masa, se puede calcular 4 heridos. O sea, estaríamos hablando de 320.000 heridos y 80.000 muertos. Y por el lado ucraniano, que los números son más reservados, pero se calcula entre 30 y 40.000 muertos
y siguiendo la misma lógica estaríamos hablando, si fueran 30.000 muertos, unos 120.000 heridos. Lo que pasa es que el peso específico, según cantidad de población, es lo que te hace llegar a los puntos de quiebre. Ucrania, por tener menos población, ser 5 veces menos que Rusia, el punto de quiebre va a estar más próximo. Aparte, es un estado democrático, las movilizaciones tienen que ser a través del Congreso. Está movilizando gente de 24 años para arriba para no consumir la generación que puede trabajar y estudiar, pero también no hay que olvidarse de que tiene más de 1 millón de hombres fuera de Ucrania, refugiados en los distintos países europeos. Igual viene siendo la guerra con mayor cantidad de muertos y heridos desde las guerras del siglo XX. O sea, cada guerra, si vos las estudiás en una forma lineal histórica, cada guerra hay más consumo de munición. Corea consumió más munición que Segunda Guerra, Vietnam consumió más que Corea, Malvinas consumió más guerra que Vietnam, y hoy la guerra de Ucrania-Rusia está consumiendo más municiones que lo que fue el periodo de Malvinas. Con el costo económico, con los niveles de producción que necesitas, con los niveles de materiales, porque la gente tiene que pensar lo siguiente: esto es como el auto. Cada tantos kilómetros vos le tenés que hacer mantenimiento y a partir de tantos kilómetros o años de duración, el auto vale chatarra. Un cañón americano de calibre 155, el 777, muy conocido, tiene un desgaste de 1.500 tiros. A los 1.500 tiros tenés que cambiar el caño completo. El caño. Sí, el sí. caño completo. Y estamos hablando que este año se piensa que se va a llegar al 1,5 millones, casi 2 millones de municiones provistas para Ucrania, y Rusia siempre trabajaba con 4 o 5 veces más. O sea, Ucrania iba a tirar 1,5 millones de proyectiles y Rusia iba a tirar casi 6 o 7 millones de proyectiles. Para que vean la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Es impresionante. Igual que la cantidad de drones que se están utilizando y Sí, todas las medidas todas las contramedidas electrónicas y de vigilancia que hay. En fin. Los drones se calculan casi en 5 o 6 millones en el año y volando permanentemente 10.000. Estamos hablando de drones de $500 hasta de 4.000. Sí, claro. Los drones que conocemos civilmente. Más los drones acuáticos, sí, más todo lo que implica la tecnología drónica hoy por hoy, ¿no? Si la gente quiere seguir este tema, hay un libro de un español que se llama La Guerra Robots, que vamos a ver si un día lo podemos entrevistar, que ya tiene 4 o 5 años el libro, pero es un libro de avanzada. Pero fíjate cómo serán las cosas, que Ucrania no tiene marina y controla el Mar Negro a través de los drones. Ha hundido casi 28 naves en el Mar Negro, entre buques grandes, medianos. Bueno, el Mosca, el crucero hundido por misiles, pero después han logrado derribar un helicóptero con un dron naval equipado con misiles. Entonces, si bien la guerra de Ucrania es como, yo hago a veces las comparaciones culinarias, es como una torta Rogel de varias capas. Entonces tenés la capa Primera Guerra, trinchera, tenés la capa Segunda Guerra, artillería, tenés la capa, la guerra moderna, en la parte, como le llaman a algunos, la parte híbrida, y ya estamos entrando en las guerras de tecnológicamente hablando, de cuarta y quinta generación. Yo sé que vos tenías preparado el tema de Pakistán e India, donde vos sé que lo has leído, lo estás tratando. Por primera vez, desde el ataque de Pearl Harbor
del 6 de diciembre del 42, por primera vez hay supremacía tecnológica asiática, o sea, China, contra tecnología occidental, que es el enfrentamiento de los aviones y misiles chinos contra la combinación que hace la India, porque la India tiene aviones Rafael de cuarta generación franceses, pero tiene aviones Sukhoi 29 rusos, interceptores también, tiene aviones rusos de otra generación y trabajan con tecnología israelí también. O sea, India se abastece de lo que necesita, pero también tiene el problema que a veces lo que necesita, que viene de orígenes diferentes, no hablan el mismo idioma. Entonces hay que crear lo que en el mundo militar se llama la interfase. Lo otro increíble en esto que nosotros lo hablamos y dijimos que iba a ser una guerra de corta duración, y sin duda por la cultura de cada uno de ellos, de corta duración, pero con mucho impacto y mucha demostración de fuerza de que yo no me dejo humillar. Los combates aéreos fueron a distancia de casi entre 150 y 200 kilómetros. A los aviones pakistaníes, chinos, lanzaron Estamos hablando ya de India-Pakistán, ¿verdad? Claro, ya nos metemos. Esos misiles están combatiendo a 200 kilómetros de... Claro, digamos, pero... un horizonte ya de 200 kilómetros. Sí, sí, a ver, no se ve por la curvatura de la Tierra, pero lo interesante de todo esto es que los temas que hoy trajiste, que elegiste, se pueden enganchar muy sencillamente porque es más de lo mismo en distintos lugares. Claro. Porque en definitiva, como siempre digo, la guerra, para hablar sintéticamente, es choque de voluntades. Pero ¿qué pasa? Llega a un extremo tanto que es la eliminación del otro porque la voluntad no cambia de ninguno de los dos. Entonces, India-Pakistán o Ucrania-Rusia tienen el mismo ejemplo. Estamos hablando de dos guerras actuales, muy mediáticas, más allá de que siempre decimos que hay más de 50 conflictos en el mundo, conflictos armados, que se están llevando a cabo, pero estas dos guerras en particular muestran características similares por todo lo que vos estás explicando y por lo que yo quiero agregar de la tecnología de punta aplicada al concepto de guerra híbrida, porque la guerra de India-Pakistán también es una guerra híbrida. Entonces, sí. Venimos a full con este concepto, ¿no? Pero Fernando, yo creo que este siglo XXI lo que ha dejado de lado es que países que de repente vos los son subdesarrollados, porque Pakistán es un país subdesarrollado, India, si bien es la democracia más grande del mundo, tiene un nivel de desarrollo dividido por cada habitante bajo, porque tiene grandes bolsones de pobreza, pero cuando saltamos al tema militar, estamos hablando de tecnología de punta, de las peleas, ya no es de dónde lo compraron, sino en qué generación están. Porque los aviones chinos son de cuarta, casi quinta generación, y los aviones hindúes son de cuarta generación. Ricardo, los cascos de infantería de las unidades especiales son ya cibernéticos, son futuristas. Ahora, el tema es que lo que no son futuristas son los que los usan, ¿verdad? Porque el material humano todavía no ha podido ser modificado genéticamente para que esté acorde con la tecnología. Entonces tenemos un soldado de infantería de una unidad especial que lleva miles de dólares cargados arriba y que con una bala nomás, con un disparo, se terminó todo. Sí. Pero es impresionante lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero fíjate, que sé que no estaba dentro de los temas, pero el contrato que hace Trump con Arabia Saudita... No importa que no esté en el tema, y también para aclararle a los que nos ven y nos escuchan que acá no soy solo yo el que decide los temas, o vos también, somos los dos. Y cuando está Edison, que ahora está muy
muy ocupado en la cumbre internacional de la mujer con seguridad. Claro, Si no, pero estaría Edison aquí también. tenemos una reunión de producción para poder hacer las cosas ordenadas. Claro. Pero fíjate que Trump hizo un tratado de 200.000 millones de dólares con Arabia Saudita. Aparte de eso, Arabia Saudita desde hace tiempo recibe equipamiento norteamericano. Pero Arabia Saudita, por lo que vos decías, porque fue lo que me hizo acordar, fue el primer país que pierde tanques Abrams contra infantería de pie, que fue contra los hutíes. El mejor tanque del mundo lo metieron adentro de las montañas, una cosa loca, y terminó siendo atacado por infantería de pie y siendo destruidos y capturados. Lo mismo le pasó a Turquía con el PKK en la frontera, cuando perdieron, fue la primera vez que se perdían tanques, los alemanes, ¿cómo se llama? Los Panther, no, ¿cómo es? Panzer. No, los tanques alemanes, los que está usando ahora Ucrania. Ay, no me sale el nombre. Ya me voy a acordar. Entonces, lo que vos estabas diciendo de que el material no solo tiene que ser material de primera, sino el que está colocado adentro tiene que ser de primera también. Porque si no, no podés hacerlo funcionar. Pero más que Ricardo, hacerlo funcionar. Ricardo, pero vos que tenés experiencia en misiones y demás, sabrás que, lo dijiste al empezar este razonamiento lógico de los países subdesarrollados. Muchas veces nosotros pensamos que somos subdesarrollados, pero el subdesarrollo campea a nivel global. Y a veces estos países que van a la guerra, ¿a quién mandan a la guerra? ¿Quiénes son los que van a la guerra? Sí. No van los estudiantes de las universidades. No. Entonces, a eso me refiero yo cuando también he visto en el terreno fuerzas pakistaníes, de Bangladesh, de la India, en fin. Me doy cuenta de que hay una diferencia. Por eso digo, cuando un soldado va cargando de repente $20.000 de equipamiento arriba y no lo sabe utilizar, o lo peor, se expone a que con un disparo que cuesta menos de $1, lo maten. En fin, pasan estas cosas, ¿no? Yo hablaba del tanque Leopard y siempre me queda atrás porque en la secuencia son los Panzer, después vienen los Tiger y después vienen los Leopard en la Segunda Guerra. Los Tiger eran los T, los modelos T. No, los T son los rusos. Los rusos, los T-20 y T-80, claro, que yo había hablado de eso. Sí, el número corresponde al año de producción. Claro, estaban los Leopard y los Challenger, ¿no? También. Bueno, ahora Ucrania tiene los Challenger británicos, que tienen pocos, que es la primera vez que salen del Reino Unido. Tiene los Abrams, pero tiene la serie 1 sin la protección blindada, o sea, reactiva. Y tiene los Leopard, que es lo que tiene tanto como los Abrams. Pero Fernando... Con esos entraron a Kursk, ¿verdad? Sí, en parte sí. En parte entraron ese tipo de... Sí, pero fíjate que en Kursk entraron con 10.000 efectivos y Rusia usó 60.000, incluyendo a los 10.000 coreanos para poder expulsarlos. Siempre el ejército de Unión Soviética y ruso ahora siempre maneja una relación de 6-1. Por eso es también el número alto de bajas. Pero todo esto, todo este tema de tecnología y todo eso, sin duda que vos lo tenés muy claro el tema, la aplicación de la misma en la frontera de México con Estados Unidos. También. Toda. Porque, a ver, el gran problema en la frontera, y quiero que me corrijas, porque vos sabés más del tema, no es la migración mexicana, es la migración centroamericana.
Así es. Porque Estados Unidos en su visión estratégica siempre ha tratado de llevar el problema lejos de Estados Unidos. La guerra del narcotráfico, después de todo lo que pasa en la Florida, con todas las muertes que se dan en la década del 70 y del 80, después de ahí llevan la guerra a Colombia, para que los muertos sean colombianos y no sean norteamericanos. La migración, para no tener problemas de violencia dentro de Estados Unidos, ponen las fábricas en México para que México sea el tapón de todos los migrantes que vienen de Centroamérica y acá esta gente son segunda generación de los desempleados de las guerras de la década del 80 de Centroamérica, paramilitares, guerrilla y parte del ejército, que de golpe y porrazo se quedaron sin guerra y se quedaron sin trabajo. Así es. Fíjate que empezamos hablando de las negociaciones en Turquía y le dimos la vuelta al mundo. Estamos en la frontera de México y Estados Unidos. Y mira, es tan interesante el tema. Yo estaba pensando en hacer, digamos, proponerte para hacer un programa conjunto también, dentro de poco, sobre ese fenómeno. Y hace unos días atrás traté el fenómeno de los comandos de la frontera que operan en la frontera entre Ecuador y Colombia y están compuestos por antiguos combatientes de las disidencias de la FARC, el ELN y bandas criminales de Ecuador como los Lobos. Y todos ellos están volcados al negocio de la minería ilegal. Imagínate vos la locura que es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y siempre los conflictos de frontera son muy importantes y muy complejos porque los ambientes de frontera, más en Latinoamérica, donde hay una geografía muy particular, ¿verdad? Toda esa parte de la cordillera, la selva, la cercanía del Océano Pacífico, los ríos internos, convierten eso en algo, para mí, apasionante, ¿verdad? Pero digamos que para el que tiene que trabajar ahí, bueno, semana pasada murieron 11 soldados en Ecuador controlando justamente una operación de minería ilegal. Pero bueno, vamos a ver si podemos organizar un programa de lo que está sucediendo en México en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos, que ya estuve viendo que es impresionante, ¿no? Lo que están haciendo en materia de la utilización de tecnología también. Sí, Así que bueno, estamos en una época muy... Lo que pasa... Te confieso que me gustaría tener 10 o 15 años menos, ¿no? Porque tendría la oportunidad de estar ahí de repente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si uno trata de abstraerse del problema particular, siempre hay elementos comunes, que es la ausencia del Estado, claro, la falta de políticas sociales del Estado, porque esos problemas no lo arreglás militarmente, y una crítica que yo hago muy seguido, tanto la minería como el narcotráfico tiene dos patas, un consumidor y un proveedor. Siempre se combate contra el proveedor, pero no hay políticas sociales para el consumidor. ¿En qué sentido? Antes del 73, cuando Nixon declara la guerra a las drogas, en muchos países del mundo, incluido Uruguay, principio del siglo, las drogas estaban autorizadas el consumo, se compraban en la farmacia. Lo que se penaba era el daño que ocasionaba a la persona por consumir drogas. Y lo que yo no veo es políticas públicas para tratar de que los consumidores, por X problema que consumen, dejen de consumir. Y que tampoco tienen lugares para ir a poder asistirse para el que decide dejar. Porque los costos de un tratamiento privado no son para cualquiera. ¿Entendés? Entonces, yo lo que veo abstractamente es que hay
una acción y una reacción. Se trata de controlar la reacción, pero no se controla la acción, que es el consumidor. Claro. A ver, yo no. Por el contrario, Ricardo, hay cada vez más, hay más oferta para el consumidor de lo que antiguamente, ponerle hace 20 años atrás, eran 3 o 4 modalidades de droga o tipos de droga. Hoy son 15 tipos de droga diferentes que hay en el mercado al alcance del consumidor. Y el que consume más en el continente es Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que es la metanfetamina, los cristales, bueno, el LSD que está de nuevo, nunca se fue, ¿verdad? La marihuana con sus variantes, ¿verdad? Acá en el sur tenemos la marihuana paraguaya, por ejemplo. En fin, yo entiendo lo que vos decís, pero también sé que hay mucha más oferta. Entonces, se convierte en muy difícil también generar una política efectiva para combatir este fenómeno. Mirá, No hay recién te duda. estaba mostrando una... Esto es como una publicidad del próximo libro que sale el mes que viene, el próximo libro mío, que trata sobre todos estos temas. Y bueno, una de las frases que utilizo es lo que vos decías, ¿no? Cuando no está el Estado, el crimen avanza. Y este es el nombre del libro que espero que tenga un buen resultado, Sí, porque hablo de todos estos temas, ¿verdad? no, Ya si está en ya imprenta. tuviste éxito con el otro Mundo Transformado, ya está. Sí, este ya está en imprenta, así que bueno, Está, muy esperanzado. pero yo como, a ver, vos como experto del tema, ¿en cuántos países acá en América vos ves campañas para que las personas, primero, reconociendo el problema y segundo, tratando de que la persona no se involucre en eso y si está tentado a algún lugar que lo puedan orientar para evitar eso o el que está metido en eso que pueda ir a algún lugar? Yo no soy experto en el tema, pero uno escuchando y leyendo y viendo ha visto determinadas pruebas o ensayos que se han realizado en Europa, en especial en Portugal, donde ese lado lo han explotado y por lo menos han podido ayudar a un montón de gente, porque el poder del productor es el consumidor. Claro, en Holanda también, y vale la Claro, pena decir que acá a nivel claro. Latinoamérica, bueno, durante el primer gobierno de Vázquez se hicieron cosas, hubo unidades móviles en las calles, cada vez, hay que decir la verdad, cada vez menos, ¿no? Claro. Porque A ver, durante el nosotros gobierno de acá, Mujica también, el gobierno pasado, se bajaron un poco los controles en las calles, esas unidades de apoyo, lo que vos estás diciendo, para gente que consume y que los pueden orientar. Ahora, campañas no hubieron en estos últimos años, porque yo que he tenido la posibilidad de asistir, porque tengo una vinculación con la Junta Nacional de Drogas, a varios cursos, seminarios y charlas que han dado los expertos, bueno, uno de los problemas clave que se encuentran aquí en nuestro país es que no hay presupuesto para campañas. Así bueno, que pero, hay que tener la respuesta. pero como decía un comediante que hizo varias publicidades, paradoja, porque para el cigarro hicimos campaña de todo y hubo plata por todos lados. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, ese es el tema, es lo que a mí me... Porque yo cuando a veces estoy dando clases en facultad, yo les digo, el problema no es el narcotráfico. Porque si uno quiere coimear a alguien con droga, o si le quiere sobornar con droga, lo más seguro no lo logre. Pero si le pone dinero, sí. Entonces el problema del narcotráfico es el dinero. Y hay bancos internacionales de origen asiático que lavaban miles de millones de dólares de estos grupos para tener No ese poder. Ricardo, no tenga duda de eso. Hace 48 horas me llamaron de un diario de primera línea de circulación nacional para preguntarme y hacer comentarios sobre el narcotráfico
dentro del fenómeno del barrabravismo, a nivel fútbol particularmente. Entonces yo di mi opinión, ¿verdad? Porque conozco el tema. Pero lo que sí aclaré es que el barrabravismo no solamente está en el fútbol. Porque hay gente acá que desconoce el fenómeno del básquetbol, por ejemplo. Claro. Y hay gente que no sabe cómo se maneja el tema de la droga a otro nivel en los deportes menores también. Pero más allá y atrás de esos fenómenos están las redes de distribución que alimentan a las barras. ¿Y cómo llega la droga a la tribuna X, Colombes, Amsterdam, la que sea, en el Estadio Centenario, cuando tienen que entrar un día antes a poner las banderas? Y hay unas revisaciones muy grandes. ¿Cómo hacen para que después esté la droga? Entonces hay todo un tema atrás que vos lo has definido en una frase. Mucha guita, mucho dinero está corriendo detrás del narcotráfico. Entonces las voluntades se van cayendo, se van así, pac, pac, pac. Porque yo de primera mano te lo digo, he estado, porque me interesa el tema, he ido a ver las revisaciones que hacen las autoridades con las empresas de seguridad privada, los organizadores, para controlar a las barras el día antes cuando entran a colgar las banderas previo a un partido. Por ejemplo, ayer que hubo un partido, ayer hubieron 2 partidos internacionales en Montevideo, Racing Corinthians y el Club Atlético Nacional, el Club Nacional de Fútbol, perdón, contra el Inter de Porto Alegre. Había bandera por todos lados. Es incontrolable el tema. Vos ves a la gente exaltada de una manera que decís, bueno, ¿cómo es que se exaltan? Nosotros jugamos al fútbol, Ricardo. Sabemos cómo es la cosa. Pero A no ser Fernando, que, ¿verdad? Otra vez, paradoja. Vos sabés bien a qué extremo llegó el fútbol inglés para controlar todo eso. Y lo controló. Sí. Acá estamos al revés. ¿Por qué? ¿Cómo controló el fútbol? Porque primero controló a los que controlan. Claro. Y de ahí comenzó el verdadero control. Pero hay que cambiar completamente la cabeza. La cabeza del que controla. Sí, sí. Entonces, si se cambia de arriba, después se pueden generar los cambios para abajo. Pero si vos no cambias la cabeza del controlador, ¿cómo pretendés que después el que va a revisar una bandera y encuentra una mercadería que no debería, una sustancia, haga algo si le ponen un incentivo por delante? Fernando, ahí tenés un programa entero para hablar vos que yo te voy a escuchar porque sé que dominás el tema. No, voy a hablar, sí. Claro que voy a hablar de esto. Y no es nuevo. Hay estudios, yo me acuerdo de un estudio de sociología, una tesis de doctorado, que hablaba de los zombies alrededor del estadio y ya tiene 20 años eso. Yo creo que, y no quiero alargar la charla porque la gente tendrá otras cosas que hacer, pero creo que el tema es que como Mirá, no Ricardo, llega... una primicia para vos. Esta versión de este libro que ya escribí, que se trata de todo esto que estamos hablando, está en Amazon, por Kindle, que sale. Por ahora es solamente digital, pero habla de todo esto que estamos hablando precisamente ahora. Tampoco quiero aprovechar el programa para pasarlo. Ahí ya tenés el tercer libro para imprimir. Claro, ese está en formato PDF, nomás ebook, pero habla de todo esto, ¿verdad? Y bueno, entonces, pero pasalo a papel. Sí. Tiene que estar en las librerías. De a poco vamos a ir haciendo estas cosas porque tiene que estar en los estantes de las librerías. Contribuciones, ¿verdad? Contribuciones como todo lo que hacemos. Sí, tal cual. Tal cual. Así que vamos arriba. Bueno, Ricardo. ¿Nos hablamos de vuelta? Damos de vuelta y hacemos un cierre. Sí. ¿Cuál es tu apreciación de cómo sigue esto de Rusia-Ucrania en Turquía? ¿Fracasó? Obviamente que fracasó. Yo en el 24 sostuve que llegábamos al 26, ya lo tengo ahí al lado. Ya está. Y después, poniéndome un poco a leer y a estudiar, dije que como mínimo 9 años. Porque aparte hay una cosa. ¿La reconstrucción? No, la guerra. 9 años de guerra
y como mínimo son 30 o 40 años de reconstrucción. 30 años para sacar las minas y explosivos. ¿Por qué te digo esto? Si Estados Unidos se abre y es un problema de la Unión Europea, en la situación que está, a la Unión Europea por Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Finlandia y alguno más, le sirve debilitar a Rusia. Hay un ingreso de 60.000 millones de dólares por año de compra de armamentos. La industria militar europea está resurgiendo. Son fuentes de trabajo, dinero, un montón de cosas. Hay una tendencia a invertir todos los países más. Eso por un lado. Lo de Turquía, crónica de una muerte anunciada, si querés ponerle ese título. Perfecto. India-Pakistán, Trump dijo que lo liquidaba en 24 horas a 48, no sucedió. Pero sí está encaminado un proceso de pacificación. Lo que yo pienso es que igual vamos a seguir viendo hostilidades entre ambos y bueno, yo también recomiendo para los que quieran leer en mi página web un desarrollo de todo esto último que ha acontecido, el derribo de estos aviones tan caros que hoy comentábamos antes del programa, ¿verdad? Lo que ha sucedido con ese contrato de 8.100 millones de dólares para adquirir 42 cazas Rafale, de estos que han generado un fuerte impacto en el ámbito de la defensa y que cayeron. Entonces está comprobado de que, bueno, Pakistán los derribó con unos cazas que son J-10 Charlie, operados con misiles aire-aire de Papa Lima 15 Eco, y bueno, son de largo alcance, lo que decíamos hoy, 200 kilómetros, y tiraron abajo los aviones. Entonces ahora está en tela de juicio hasta ese tema de la carrera armamentística, ¿verdad? O sea, es muy complicado todo esto de la guerra. El problema de Trump, que sin duda, como dice el dicho, le gusta que hablen de él, bien o mal, pero que hablen de él. Claro. Él dice que negoció ahí la paz entre los dos países. Pakistán e India dicen que no. Es un problema que viene desde el 48, va a seguir. Los dos tienen armamento nuclear por distintas causas. Pakistán para que no lo invada India, India para que no lo invada China. Ya nos vamos para el otro lado. Van a seguir los problemas. La diferencia en esta guerra que se utilizó el bloqueo de los ríos para que no puedan, o sea, que los ríos que nacen en India no puedan regar el agua en Pakistán. Le abre la posibilidad a China porque China tiene problemas con India y los ríos hindúes nacen en China por el agua. Es la gran diferencia y si querés una demostración de poder corto, pero poder porque la esencia de ellos es que yo no me puedo dejar humillar y tengo que demostrar poder. Y lo vimos este tema del agua, lo vimos también en el conflicto de Israel y Gaza. En los saltos del Sinaí también. Claro. En los saltos del Golán, perdón. En los saltos, no hay que olvidarse que parte de la guerra de los 6 días es porque el Estado de Israel se entera de que Siria quería desviar el río Jordán. Claro. Así que todo tiene que ver con todo. Claro, claro. Ricardo, te agradezco mucho. Mirá, me parece que salió muy bien el programa. Estamos llegando a 45 minutos de programa. Hablamos de todo. Nos fuimos del guión, entre comillas, que teníamos. Así que. Pero, bueno. Fernando, en lo que hablamos del tema de fronteras, fíjate que la noticia es la expulsión de los inmigrantes asociados al Tren de Aragua, o sea, venezolanos, no mexicanos. Claro. No hay expulsión de mexicanos. Todo lo que uno escucha es del sur de México para abajo. Claro que sí. Vos dominás el tema, tenés que hablar de eso. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene, ya en otro programa. Nos vemos la semana que viene. Suerte. Chau, amigos.